Hola, chacharets, lindas, hermosas, preciosas. Por supuesto que ya vinieron a decirnos, oye, yo soy chachareto. Está bien. Chacharetos, chacharitas, chiquitas. Y por supuesto que está aquí mi querida amiga, mi Kika Side, mi Plus One, mi amiga Gina Jaramillo. ¿Cómo estás, querida? Hola, Nenu Monster. Pues muy feliz, muy contenta, con los ánimos mundialistas por el suelo, esperando que me prenda la llama mundialista en 2 días, con mucha humedad, con mucha lluvia y feliz, porque esta semana nos vimos en persona y eso siempre es un privilegio, se siente bonito, ¿no? Vernos, es padre, la verdad, muy padre. Sobre todo se siente bonito ver a todas las chacharets que, a ver si es cierto, hubo mucho reclamo porque era como, ¿por qué no lo hacen más seguido? ¿Por qué nos tenemos que esperar una cada cuantos años? Porque, a ver, yo creo que también lo que queremos llevarles es calidad. Oigan, Exacto. la primera y única vez que hemos hecho una reunión de chacharets fue con Jasmina Barrera en, un sábado también de brunch, y ahora En la fue con terraza Valeria del cine Tonalá, ajá. Yes, y ahora lo hicimos con Valeria Luiselli. Estuvo de gira aquí en México. Oye, Ah. qué tipaza, que es encantadora, se rió toda la sesión, nos compartió un montón de cosas que, si no fueron chacharets, pues, no les podemos decir, A porque ver, contó cosas privadas. exacto. Es más, les voy a contar a chacharets que están en el extranjero, les platicamos que la semana pasada, o sea, el jueves 4 tuvimos una sesión muy, muy pequeñita con Valeria Lucelli para hablar de Principio, Medio y Fin, que es su más reciente libro. Y de las primeras cosas que dijo en la Snow Apple, donde fue esta juntada, que es una residencia artística aquí en Coyoacán, en la Ciudad de México, fue: "Oigan, esto se está grabando y les voy a decir una cosa, originalmente Nenu y yo pensamos en grabar, y luego dijimos: "No, creo que es un acto de, o sea, un acto de resistencia absoluta, no grabar, no subir, no hacer clips", y fue genial, porque lo primero que Valeria dijo es: "¿Esto se va a grabar?", y dijimos: "No, no hay ni una cámara", dijo: "Perfecto, entonces les voy a contar taca, 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 algo que no podemos repetir, porque, pues, fue una historia, es una historia personal muy bonita, pero que nos la contó en corto a quienes asistimos a esa sesión". Así que Bien. fue muy lindo eso. Bueno, eso, entre otras cosas, hablamos del libro, hablamos del proceso de escritura, de los 6 años que le llevó terminar esta novela, de la relación con su hija, cómo se aproxima ella a los mitos, a la Odisea, a la Eneida. Hablamos mucho con las chacharets, hubo ahí un círculo de preguntas y respuestas que parecía medio una constelación familiar. Estuvo muy bonito. La verdad, muchas gracias por venir, por estar, por ser chacharets, por los regalitos, por su presencia. La pasamos increíble. Oye, muchas gracias porque nos regalaron chocolates, nos regalaron un vino, unas gomitas de chile que por aquí tengo, y justo nos decían: Un "Oigan, collar de rosario me regaló una chacharet que me dijo, yo ¿eh? Que me decía, sé que no eres creyente, pero te gusta la estética de la iglesia, y me regaló un collar de un rosario chidísimo. Muchas gracias también por eso. sí, oigan, qué generoso de su parte que siempre lleguen con un detallito". También nos regalaron un separador de las meninas de Velasco. Entonces, qué Increíble. bonito todo. Y de verdad, sí, ya es una promesa segura que estos encuentros los vamos a empezar a hacer, yo creo que por lo menos una vez al mes. No les prometemos más porque Pero una vez al la mes vida sí de se puede. la vida de Gina y la mía es como terriblemente ocupada, y ustedes también. La Ciudad de México es súper caótica, amigas, y ahorita que viene el mundial, peor. Entonces, pasando el mundial, tipo en agosto, Nos podemos volvemos a empezar a juntar. planear la primera juntada, la primera Oigan, pijamada la de primera chacharadas. pijamada. Oye, y Valeria dijo que el nombre de Chacharets le parecía lo mejor que había escuchado en toda la gira que se aventó literaria. Obviamente conoce clubs de lectura, obviamente ha estado con muchas personas que están en el mismo ecosistema literario y dijo no una ni dos, pero sí como 3 veces que Chacharets era el mejor nombre. Y yo estoy de acuerdo. ¿No? Y una de las cosas muy bonitas que dijo acerca de su hija, que eso sí lo podemos compartir porque lo ha dicho en otras entrevistas, es que, Gina le preguntaba: "¿Cómo hiciste para generar esa voz de una niña de 12 años?", ¿no? Como, ¿en qué papel te metiste? Y justo Valeria contestaba algo muy bonito, que es cómo involucró a su hija en este libro. Cómo le preguntaba, le leía, y la hija le decía: "No, mamá, eso nunca Ujú. lo diría alguien Sí, como yo. No, alguien mamá, de eso doce no". años.
exacto, ¿no? Alguien de Entonces, 2 años pues que te está pasando por allá abajo. ¿Qué pasó, Jabu? ¿Qué pasó, nena? Casi no te ves. oye, ¿se acuerdan que Gracias. justo se acuerdan? Es que nos trajo un regalo, Chacharets. Ven ahí en la cámara, nos trajo una chinchilla, una Ay, naranja, no, ay, porque la quiere que le amo. compre una chinchilla, entonces está haciendo todo lo que lo que se pueda. Arrastrarse en el suelo rogándote: "Javiera, yo apoyo tu emoción, tú no te preocupes, yo voy a hacer Dice que te Nenu que me compren". va a convencer de que te compre la chinchilla. Te lo mereces. Oigan, se lo merece, sí, porque pasó su examen, pasó su examensazo. Así que, muy bien. Aplausos, aplausos a la Javi que pasó el examen. Entonces, bueno, hablando de niñas de 12 años, pues justo, ¿no? Valeria lo que decía en el libro era cómo interactuó mucho con su hija. Le dijo: "Oye, pues, si quieres te puedo poner como co-creadora". Y la hija Ajá, le eso dijo: me "Pues, gustó. déjame pensarlo", ¿no? Como como buena preadolescente enfadosa, dijo: "Déjame pensarlo". Y después llegó y le dijo: "¿Sabes qué, mamá? Ya lo pensé bien y no, no quiero mi nombre involucrado con el tuyo, porque ¿qué tal que te va mal en las críticas? ¿Qué tal que te tiran hate? Y mi nombre ahí, ay, no, qué oso". Qué No sabes cómo visionaria, amé ¿no? esas conversaciones. O sea, creo que el conocer a los autores desde ese lado te da otra perspectiva del libro, y hoy que saben estas pequeñas historias, cómo su hija también se involucró, pues creo que lo pueden disfrutar un montón. Y yo también, diría que algo que me motivó mucho y me inspiró, 2 cosas. La primero, el término nostalgia por el presente, que lo tengo anotado, que viene en el libro, como esta nostalgia, ¿no?, que nos da muchas veces cuando estamos viviendo situaciones que son muy emocionantes y que dices: "Ay, qué bonito momento, quiero que dure para siempre". Y ya en ese instante, mientras estás siendo muy feliz, estás sintiendo nostalgia por el presente. Ya sé. Y otra cosa que me gustó, me inspiró y me dio oportunidad a darme el chance, es no tener prisa, nenu. Yo siempre tengo como proyectos muy cortoplacistas, tú ya me conoces lo suficiente como para saberlo, como que me embarco en un proyecto, me pongo ciertas fechas de entrega y lo acabo, y lo que sigue, y next, next, ¿no? Como que vivo así en una rueda de la fortuna donde voy despachando proyectos a corto plazo. Y te lo prometo que ayer hablando con Valeria dije: "Oye, un proyecto que te lleva 6 años, qué delicia también". Porque Sí, entonces tienes la posibilidad de observarlo desde muchos ángulos, irlo limando, restaurando y pulirlo hasta que tú digas: "Está listo". Y entonces que esa pulida fina no tenga que ver con la fecha de entrega, sino con tu proceso creativo y tu sentir respecto a eso que estás escribiendo, pintando, totalmente. declamando, tocando en el piano, ¿no? Entonces, para mí eso fue muy bonito, como decir: "Oye, hay otras posibilidades creativas que no tienen que ver con la fecha de entrega inmediata y que te caiga la guillotina de la editorial". Y me inspiró mucho eso, neno. Que me dieron ganas de tener un proyecto que tenga días por delante y que la prisa no me corte un poquito las alas, porque eso me termina pasando. A mí pues, me llevó a ese lugar pues, de introspección por un lado y por el otro decir: "Oye, me quiero dar esa licencia de un proyecto de largo aliento, qué bonito, qué bonito". Qué bonito. Bueno, yo solamente quiero, decir que la plática ayer, así como la línea uno de la conversación fue: este libro te permite adentrarte en la proyección del yo. Y de verdad, chacharets, no saben la cantidad de líneas narrativas que fuimos descubriendo. Les digo, la de la maternidad, la hijitud, el mito, el tiempo, el viaje, la abuela, los detalles, lo sonoro, la playa. O sea, de verdad es que fue largo y tendido. Así que muchas gracias, Sí, chacharets, hermoso encuentro. Oye, tú qué tuviste también un bonito. encuentrazo esta semana, que si concierto musical, que si presentación del libro, tú las traes, cuéntanos todo, por favor. Se los voy a Nenu. contar muy rápido. Antes de que todo esto suceda, yo les quiero decir que también me encontré a las Chacharets en Pulp, también me las encontré en el concierto y me decían: "Yo soy Chacharet". Entonces, eran amigas Chacharets musicales, me las encontré en la presentación. Les voy a contar muy rápido. Sexto Piso trae un libro escrito por el guitarrista de Pulp que se llama Mark Webber, como lo pueden ver en pantalla. Ahí estoy yo, junto con el Cha, que bueno, pues todo el mundo conocemos al Cha, sabemos que es el guitarrista de Fobia.
y nos invitaron a presentar el libro de Mark. ¿Por qué? Porque, a ver, la historia es muy interesante. Es un libro muy visual, porque Mark, desde hace años, cuando empezó la banda, por ahí a principios de los ochentas, él era muy fan. Él tenía un fanzine musical que se llamaba Cosmic Pig, y lo que él quería, pues, era ir entrevistando a las banditas locales, undergrounds, y entre esas estaba Pulp. Entonces llegaba y les decía: "Oye, ¿te puedo entrevistar?". Empezó a seguirlos por todos los barecitos, los antritos en donde tocaban. Un día le dicen: "Oye, ya que andas por aquí, ¿no nos quieres ayudar a cargar los cables?". Y él: "Bueno". Entonces, pues, empezó a ayudarle a cargar los cables a la banda. Pasa el tiempo y le dicen: "Oye, pues, ya que nos conoces un poco, ¿no quieres ser nuestro tour manager?". Y él: Guau. "Bueno", ¿no? Entonces empezó a escalar posiciones Mark de la nada, obviamente con una banda que a él amaba, que le gustaba muchísimo, y de pronto un día, pasa lo mismo: "Oye, ¿no quieres ser el guitarrista?". Y él: "Bueno". Entonces, como que todo fue una cadena de sucesos milagrosos y lo llevó a él, después de 40 años, seguir en la misma banda y ser el guitarrista de Pulp. Entonces, empieza a contar toda su historia, cómo era Sheffield, cómo era Chesterfield, el lugar donde vivían, qué bandas tocaban. Hay mucha parafernalia dentro del libro, lo cual es muy bonito ver, como cómo se hacían los primeros, road trips, ¿no? Todo escrito a mano, a dónde iban, cómo les llegaban las facturas. Él guardaba que si el papelito, que si el flyer. Y antes, bueno, hablando de una banda como Pulp, pues eran muy manuales, porque, pues sí, era una banda, pues era una banda pobre, no tenían este éxito que hoy tienen, y ellos solitos eran los que tenían que hacer su escenografía, y colgaban papel de baño, y Guau. papel de aluminio, y lucecitas de Navidad, porque, pues, era lo que había con lo que tenían. Y todo eso él lo va retratando, cómo llegaron a Glastonbury, que fue como de la nada. Paul tuvo 2 etapas. La primera viviendo en Sheffield, donde eran una banda local, una banda muy querida por la gente, pero era, pues, muy underground. Y de pronto llega Blur y les dice: "Oigan, ¿quieren turear con nosotros?". Y pues, güey, ¿no? Imagínate que Blur te lleve de gira. Y de pronto los Stone Roses cancelan en Glastonbury y le dicen a Pulp, pero así como una semana antes: "Oigan, necesitamos, pero ya, que ustedes se pongan Ujú. y se apliquen para que vengan a cerrar Glastonbury", ¿no? En el Pyramid Stage, que es uno de los importantes. Y ellos así como: "¿Pero cómo nosotros?". Y ahí es donde se dispara Pulp. En fin, habló mucho. Hay una parte muy bonita que habla de México, que México fue, la primera vez que ellos llegan a Latinoamérica y no entendían todo el mame que teníamos con Pulp, ¿no? Ellos Como a estaban muchas de así las como bandas, les pasa como a muchas de sí, las bandas. Dicen que somos el sí, mejor público, es que somos de una intensidad tan hermosa en sí. México. Más bien, somos como súper entregados, como que amamos como si fuera el último día de nuestra vida, ¿ya sabes? Sí, te digo, somos Estamos unas sí, sí, personas muy intensas, vivimos el momento, sí, sí, gastamos en el sí, momento, por eso toda la gente sí, de la tercera edad, nadie tiene fondos de ahorro, o sea, somos cosa seria. Personas que no son de total. México, créanme, somos cosa seria, y para quienes somos de México no tengo nada que explicar, es una Nada. vibra. Es la vibra ser Es la vibra, es la mexicano. Oye, intensidad, es el valemadrismo, es la vibra, es la vibra, es la vibra. entre esas Hermoso. fotografías, lo que me gustó mucho es que, ¿qué crees? Que en el 2012, que fue la primera vez que ellos vienen a tocar al Palacio de los Deportes, pues él estaba muy asombrado de, pues, el mercado que hay afuera siempre del Palacio de los Deportes. Sí, La sí, no. Pirage, ¿no? Toda la La parte Pirage, Pirash, sí. que es bien chingona. La verdad es que la creatividad está en su máximo. Entonces, él A ver, voy tomó aquí nota al pie. Para las personas que nos escuchan y no son de la Ciudad de México y así, nunca han venido a conciertos en México, pasa lo siguiente. Afuera de los venues siempre hay puestos ambulantes con diseñadores apócrifos, piratería, diseños que nadie autorizó, pero que son mejores que los oficiales. Y las bandas sí. los reconocen. Entonces no es raro ver a los Blur, a los Oasis, al staff de Taylor Swift, viendo qué hay afuera, porque la piratería en México de verdad es de una calidad y una creatividad que ya quisieran los diseñadores oficiales de cualquier banda tener. Dicho esto, ahora pueden Sí, no, entender la y yo te voy a anécdota del decir, menú. la gente que vamos a los conciertos, y ustedes díganme si no es cierto, preferimos comprar la mercancía ¿Prefieres? afuera, pero no por el Obvio. precio, está más chida, ¿no? Y entonces, pues Está bueno, más chida. él es él en el libro está contando cómo están todos muy impactados, diciendo como: "Ay, güey, ¿qué es este mercado de Paul que está afuera?", ¿no? Nunca habló mal en contra de este sostén que es para muchas familias, y Ujú. muchos jóvenes, y muchas abuelas, y muchos papás. Él solamente dijo: "Lamento muchísimo no haberme llevado nada". Bueno, ya para acabar,
hablando de la piratería que hay, pues Jarvis hasta salió ya despidiéndose de México con un post, lo pueden ver en su Instagram, con ellos vestidos de mariachis, ¿no? O sea, es como lo más random del mundo. Y pues nada, y a ver, hablando del concierto, bueno, pues sí, cosa maravillosa, fenomenal, fabulosa, pero yo sí quiero meter un pinche reclamo porque no puede ser posible que el Palacio de los Deportes no tenga un sistema de clima, un sistema de aire acondicionado Ah, adentro, porque nos estábamos claro, ahogando. la Tú no sabes humedad, ¿ah? lo mal que la pasamos porque es, o sea, es una olla express. Estábamos como adentro 37 sin problema, ¿eh? Pero sin problema. Claro, Y y el punto es que no hay corrientes de aire, no había nada, estábamos con mm, mucho calor en la ciudad y adentro, híjole, güey, se empezó a llenar y a llenar y a llenar y a llenar y a llenar, y pues eso, éramos tamalitos. El tamal éramos taco, güey. vapores, sudores, Sí, ay, no, 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 sí, y no, humedades mal. de la Ciudad de México, ay, no, me muero. Sí, y haz de cuenta que, pues, éramos el taco de canasta. Entonces, yo me pregunto, señores del Palacio de los Deportes, señores de Ocesa, tanto pinche dinero cuesta su boleto para que no pongan un clima chingón adentro La del neta palacio, sí, perdón, ¿no? sí. O sea, sí tendría que estar climatizado. Ya lo fui a poner a Twitter y ya me dijeron: "No, es que sí había, pero había demasiada gente". Bueno, mijito, pues súbele al aire, mamón. No, y a ver, ahora va mi reflexión. Yo no estuve en ese concierto, pero todo lo que dijiste lo imaginé y lo sentí. O sea, es algo que nos pasa. En México, los conciertos se han vuelto algo extremadamente lujoso, son muy Ujú. caros. Y entonces, lo mínimo que esperas es tener una experiencia buena, mínimo, que tengan las condiciones dignas, que te la pases increíble. Y Ah, qué bueno que te fuiste a y quejar, nena. Estoy muy feliz y no, orgullosa de ti. ¿y sabes qué? Muy También bien, nena. me voy a quejar de lo siguiente. No te dan hielos, porque obviamente eso se puede usar como un proyectil y le puede Arma romper la blanca, cabeza a alguien, ¿eh? arma blanca. Sí, o sea, sí, y entiendo que no te den el hielo. Oye, mija, pero mínimo pongan el pinche refrigerador a tope, güey. Estábamos a 40 grados y te dan la coca caliente, te dan la chela tibia. Oye, no, es que es lo que tú dices, estoy pagando un dineral para que mínimo mi chela esté casi congelada. O sea, esté Sí. tibiezona. Y en el momento en que usted me la dé y a la media hora, eso va a ser pipí de burro caliente, Claro. discúlpame. Y aquí Entonces, viene yo el así zoom como in. ¡Señora! y nada, me enojé por todas esas razones, porque yo tenía calor. Ahora, ojo, también fue mi culpa, porque yo a partir de ahora les prometo que voy a cargar mi abanico. A mí no me importa. Sí, Yo ya voy a sí. necesitar traer un abanico de 3 pesos que venden en el Alto, o uno muy bonito, pero ya lo voy a tener que traer, mija, porque yo ya me ahogo en cualquier lugar. Mira, Oye, les yo quiero soy de contar abanico, abanico todo el tiempo. es que sí, ya, Ya ya. no se O puede ir sea, sin abanico. ya no se me va a olvidar, se los prometo. Y oye, me pasó algo muy extraño que se los quiero contar, porque fue un día como muy bizarro. Salí al baño y dije: "Esta es la canción, la que menos me gusta, voy a salir al baño antes de que venga el intermedio", porque Paul hizo un intermedio como viejitos de 15 minutos, Ay, qué lo cual hermosura. todo mundo agradecimos. Y yo dije: "Antes de que llegue el intermedio, voy al baño". Bueno, me perdí. ¿Cómo? Ah, sí, sí No pasa, sé. sí, sí. No sé. Ujú. ¿Sabes qué siento? Que el Palacio de los Deportes es como un estado liminal, como estos backrooms de los cuales hoy están tan de moda. Y Ajá, entonces ajá. salí del baño y según yo, te lo juro, yo no me casi nunca me pierdo. Me voy a la izquierda porque según yo había dado vuelta a la derecha. Gina, terminé creo que en la puerta 4 cuando yo Sí, estaba en la puerta 20. No me preguntes cómo llegué ahí, pero yo me empecé a paniquear porque sí, dije: da "¿Qué preocupación, da sacón?". mucha preocupación. Y dije: "¿Qué sacón de pedo? ¿Cómo es posible que me haya perdido y esté terminando 4 puertas adelante cuando nada más tenía que dar vuelta a la izquierda?". A mí, te lo juro, y a mí nadie me quita de esto, que me movieron el Palacio de los Deportes. A mí me lo movieron. A muchas Y entonces, personas les pasa, ¿eh? Sí hay teorías al respecto. es que nunca me había pasado y se siente horrible, ¿eh? Hasta que una de mis amigas me dijo: "¿Dónde estás?". Y le dije: "Estoy perdida". Me Pero, dijo: "A güey, ver, estoy afuera de". de suerte te entró el mensaje, ¿eh? Porque luego ni Sí, eso. de suerte, Ajá, de suerte. Y me dijo: "A ver, ¿dónde estás?". Gracias, Mariana, por irme a salvar, porque llegó y me dijo: "Aquí estoy", y ya la vi. Y, Gina, yo estaba a un lado de donde estaba Mariana. Y para mí fue, haz de cuenta, un túnel. Haz de cuenta que yo sí. caminé y no es cierto, Mariana estaba a un lado. Entonces, ay, no sé, amigas, creo que entré como a la dimensión desconocida del Palacio de los Deportes. Sentí culero,
Sentí muy Sentiste gacho, de la Hidalgo neta a sí me Miguel Ángel de Quevedo, ¿no? Como el del metro. Oye, pero a ver, no eres la primera persona a la que le pasa. Yo he escuchado muchas veces de ¿En estas, serio? ajá, de gente que se pierde, que va al baño, todo está en continuo movimiento, pero no eres la primera persona a la que le pasa, así que no te sientas mal, no te ¿Sabes sientas mal. sabes qué es lo que yo creo? Que como estás y esto sí lo puedo creer, puede ser, que estás en un estado tan alterado de conciencia, o sea, tu cabeza está tan en otro lado, estás tan entregada a otra cosa, Mm. que no estás poniendo la suficiente atención, pero como si fuera un estado hippie de drogas, donde no estás plenamente consciente de lo que pasa. Y oye, ya habían sacado estudios de esto, porque acuérdense que cuando vino Taylor Swift, que había mucha gente que decía que no se acordaba del concierto. Salieron los estudios diciendo que esto tiene que ver mucho con esta emoción, excitación, exaltación, que sí puede haber como blackouts, tal cual blackouts, pero podemos hablar de eso la próxima semana, porque está muy interesante, porque, güey, yo me perdí. Entonces vamos Sí, a investigar, porque sí está muy sí, bueno ese tema, está está muy muy interesante. interesante. Ah. Por favor, ahora sí, continuemos con Ay. la parte de artística del día de hoy. Queridos chacharets, el día de hoy les traemos una pieza que es muy importante, interesante y muy significativa para quienes tomaron Cháchara Literaria Academy, porque Cindy Sherman fue una de nuestras clases, una de las más comentadas. Y les voy a contar de Cindy Sherman y de esta pieza en particular. Voy a empezar primero con la descripción de esta imagen. Es una fotografía blanco y negro donde vemos a Cindy Sherman. Esta fotografía pertenece a la serie más famosa de Sherman, que se llama Untitled Film Stills, de 1977 a 1980. Es una serie que está compuesta por 70 imágenes en blanco y negro, es fotografía análoga. Cindy Sherman juega mucho con la ficción dentro de la narrativa de su obra. ¿Qué vemos? Bueno, vemos a una joven en una biblioteca que está estirando el brazo como para alcanzar un libro. Construye justamente esta escena para que parezca una película europea, cincuentera, antigua. Y uno dice, esto es años 50, años 60, pero aquí hay algo que es el gran truco con Cindy Sherman, y es que alguien la está observando. O sea, hay algo que es incómodo en la imagen, que no sé si lo da la mirada, que está un poco salida del cuadro, como que vio algo en el techo que le llamó la atención y no le gustó del todo, o no sé si de repente hay como cierta sensualidad que rompe de inmediato con el encuadre intelectual. Cindy Sherman desde muy joven entendió cuál era el problema con la mirada masculina y definitivamente era la hipersexualización de muchas posturas, muchos contextos y muchas mujeres. Cindy Sherman es una artista norteamericana. Ella nació en New Jersey en 1954 y ahí anda, está viva y se la pueden encontrar en las calles de Nueva York con sus chanclas Birkenstock, sus pantalones aguados, su morral de tela, siempre arriba de una bicicleta. O sea, es una mujer súper alivianada con los piecitos bien puestos en la tierra y que a pesar de que es famosísima, que vende carísimo, que expone en las mejores galerías, que los museos más importantes tienen parte de su obra, ella se mantiene bastante digna, ubicada, sensata, sensible, abierta y actual. Algo muy curioso es que ella abre y cierra constantemente sus redes sociales. Pareciera que algo le incomoda y luego le dan ganas de otra vez meterse al chisme digital y lo vuelve a dejar. Y bueno, ella es una de las artistas más influyentes del arte contemporáneo y desde finales de los años 70 revolucionó por completo la fotografía y al performance. ¿Por qué? Porque ella se utiliza a sí misma como modelo para cuestionar la identidad femenina, los estereotipos de género, la manera en que el cine, la publicidad y los medios construyen imágenes de las mujeres. ¿Qué nos encanta de Cindy Sherman? Que más allá del autorretrato, lo que ella está generando son escenas completas. Ella se maquilla, va a buscar las telas, piensa, imagina y además cose muchas veces sus propias, o sea, la propia ropa que utiliza dentro de las series fotográficas. Es actriz, directora, maquillista y fotógrafa al mismo tiempo. Algo que también llama mucho la atención es que nadie sabe exactamente cuánto tiempo le dedica a cada imagen, porque Cindy Sherman trabaja sola, le dedica mucho tiempo a sus obras y justo les dije al principio de este episodio que he estado imaginando mis propios procesos creativos de largo aliento, como nos enseñó Valeria en esta semana y como Cindy Sherman lo ha hecho a lo largo de los años. Y por eso quise traer a Cindy Sherman hoy, porque algo que me ha quitado mucho la imaginación, más que la imaginación,
o más bien me ha traído muchas reflexiones, es pensar en proyectos de largo aliento, sin prisa de publicar, sin prisa de responder, sin ninguna justificación inmediata. Cindy Sherman tiene justamente esto. ¿Cómo la viste, Nenu? ¿Te gustó esta Amamos a imagen? Cindy Sherman. Ay, la Oigan, amamos, y, chisme, punto y aparte, ella fue novia de David Byrne. Digo, nada más para que es ahí les verdad. quede el chisme completo. Y, a ella, si van por Nueva York, siempre la van a andar viendo en la Ross, en el One Dollar Tree, en el bla, 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 ¿no? Porque a ella le gusta mucho andar en esos lugares. Y justo lo que decías, lo vimos en Cháchara Literaria Academy, repasamos toda su obra. Las invitamos a que busquen a Cindy Sherman y sus fotos, sobre todo, unas donde ella está justo representando estos íconos, muy muy mainstream de las mujeres, ¿no? Ya sabes, la mujer triste mirando a la ventana, pero en baby doll y enseñando la chichi. Entonces, ella como que se burla de ese estereotipo. Ajá. Bueno, pues Cindy Sherman está ahí y muy importante decirles que es una mujer revolucionaria, inteligente y con un sentido del humor que no cualquiera le cacha. Entonces vayan a investigar a Cindy Sherman y nos cuentan qué les pareció. Oigan, pues, ¿qué creen? Bueno, miren, aquí están las fotos para los que están viendo en YouTube, aquí están las fotos de las cuales les estábamos hablando. Para las que no nos están viendo, pues, estamos proyectando las imágenes de una como si fuera ama de casa. Luego hay una que simula a una mujer llorando por un vato, ¿no? Ujú. En negligé, en baby doll, tirada. Entonces, estos son como los clichés de las mujeres que a ella le gusta representar en las fotos. Y como bien decía Gina, todas son Cindy Sherman, todas son ella. Todas son Y Cindy Sherman. sí, Alucinante. se pone que la peluca, se pone que tal, que se pone tal, pero todas son ella. Entonces, sí, su arte, la verdad es que está bien interesante, pero ahí está la foto. Para los que no la puedan ver, pues ahí está. Oye, ahora vamos a pasar a otro temazo. Fíjate que esta semana Uh, salió sí, ustedes lo pueden ver en pantalla, pero, pues, estamos hablando de Sharon Stone y de la película Basic Instincts y el podcast que acaba de sacar con un chico, con un podcast que se llama The Person Who Believed in Me. Y bueno, no sabes la cantidad de chismes que contó, la cantidad de cosas que contó, que le dio un tumor, que el marido la dejó, que, ella le pagó a Leonardo DiCaprio $1,000,000 cuando Leonardo estaba chiquitito. Y vaya, y también habló, ¿sabes contó qué? De la diferencia de salarios entre actrices y actores en Hollywood, a sí, pesar de todo lo que se ha hecho. Estuvo muy no, bueno. bueno. Sí. Oigan, escuchen ese podcast, pero solamente aquí les vengo a traer como un pedacito de lo que más me impactó, que yo no sabía hasta que ella lo contó. Que cuando empiezan a hacer la película de Basic Instincts, a ver, todas las que crecimos en los 90 la vimos, porque esta película Ujú. salió en el 92 y, oye, fue un hitazo de taquilla. Y obviamente hay una escena que vive en nuestra cabeza que no paga renta, que es cuando ella está en la sala del juzgado con un cigarro, cruza la pierna y se le ve el peluche en el estuche, ¿no? Toda esta película le cuesta su salud mental, le costó que perdiera la custodia de su hijo. La historia es muy devastadora para ella, porque su salud mental se fue a la chingada, y ella justo dijo, ¿no? Esa escena de las piernas me hizo un ícono, pero no me dio respeto. Entonces, ganó muchas cosas, pero perdió mucho más. Y ella justo dijo, pues a ver, yo tenía 32 años y yo estaba en ese momento de mi carrera en donde o you break it or you don't, ¿sabes? Como o la armas o ya no la armaste, porque ella ya, a ver, ya traía una carrera de actriz, pero digamos que era una actriz medianona, pero nunca lo que pasó con, Bajos Instintos, que así se llamaba en español. Ujú. Con Michael Bueno, Douglas. ajá, con Michael Douglas, que hablando del salario del que tú estás diciendo, Michael Douglas en esa película ganó $14,000,000 y ella ganó $500,000. O sea, Qué grosería, no, no, bueno, qué total injusticia. que, ella se entera que van a empezar a hacer este casting para esta película noir, thriller, psicológico. Catherine Tremell, que es el personaje de Bajos Instintos, es una escritora que la policía la anda cachando porque ella escribe de asesinatos, pero resulta que también es una asesina en la vida real, ¿no? Es como una serial killer. Entonces, el personaje demandaba mucho físicamente y psicológicamente. Resulta que la gente un día llega y le dice, ¿sabes qué? Me están diciendo que no eres lo suficientemente sexy para el No. Bueno, sí, no Sharon eres sí. Ay, no, 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 no.
no eres lo suficientemente sexy para este papel. Y ella dijo: "¿Qué? Pero, ¿cómo? Pero yo, ¿me estás diciendo a mí, a Sharon Stone, en mi época prime, con todo el colágeno encima, siendo una belleza, que no soy lo suficientemente sexy para este papel? No, perdóname". Ella lo ha dicho en varias ocasiones. Miren, chavos, sí, mis decisiones fueron muy lógicas y fueron tomadas a conciencia, pero si yo hubiera sabido lo que iba a pasar después, hubiera reconsiderado el no haber estado en esa película. Mm, Total que ella le llama a la amiga trabajaba, era fotógrafa de Playboy, y le dijo: "Mana, ¿qué crees? Pues resulta que están diciendo que yo no soy lo suficientemente sexy". Y la amiga: "¿Qué? Pero, ¿cómo crees? ¿Por qué no vienes a una sesión de fotos de Playboy nada más, nomás como que te empapas del asunto?". Y ella dijo: "Bueno", y la amiga le dice: "¿Por qué no sales en Playboy?". Y ella le dijo: "Ay, ¿cómo crees? Estás loca, güey. Yo nunca voy a posar, ¿cómo crees? Yo no voy a enseñar mi cuerpo". Y la amiga la convence y le dice: "Bueno, ¿por qué no nada más enseñas las chichis? O sea, no enseñes el peluche en el estuche, nomás enseña las chichis". Sí. Total que le toman las fotos y la Sharon aparece en la portada de Playboy 1990. Entonces ella, a con ver esa ese papel en la ajá. mano, llega con, los directores de casting de Bajos Instintos y casi, casi con la jeta les dijo: "Toma, pendejo, ¿cómo que no soy sexy?". Y obviamente fue contratada. Pero Oye, bueno, a ver, de estoy viendo la portada. La verdad es que ujú. sí estaba, o sea, no están No, no, entendiendo el nivel de guapura de esta no puede mujer. ser. Pelo chino, largo, Sí, ochenterísimo, y sale sí. ella cubriéndose el pecho. O sea, no se le ve nada en la portada, obviamente, pero qué nivel de belleza, ¿no? Un gran close up que te permite entender o como la posición de las manos, y pareciera que está comiendo como algo, ¿no? Como esta onda de Sí, como mientras soy sexy. así Muy como linda. como una Ajá. hamburguesa mientras me apachurro las chichis. Exacto. Como Mientras de: "Okey, sí, apachurro. amiga. Exacto, Sí, exacto, amiga". exacto. Es la mejor posición para comer una hamburguesa, apachurrarte las chichis y comerla. Sí, claro, amiga. Todas la hacemos, pero bueno. Todas lo hacemos, normal, normal. Entonces, total que le dicen: "Bueno, está bien, el papel de Catherine Tremell va a ser para ti". Y obviamente ese papel estaba escrito para que fuera una femme fatale, era bisexual y, Sí, pues, sí, como sí. les había comentado, se sospechaba que ella era la que cometía los crímenes que describía en sus novelas. Quien empieza a investigar este caso, pues, es el policía guapo Michael Douglas. Entonces, Mm, ahí es donde empieza como toda la trama. ¿Por qué fue tan controversial en su momento? Porque obviamente las escenas de sexo eran súper explícitas, eran muy largas y ujú. estamos hablando que es 1992, donde también las escenas eran muy violentas. ¿Por qué funcionó tan bien la película? Porque hasta el día de hoy se considera como un clásico contemporáneo, porque la situación social y económica que existía en ese momento en el mundo, bueno, sobre todo en Estados Unidos, que era inestabilidad económica, estaba la crisis del SIDA a todo lo que daba, la violencia estaba a tope y entonces esto hacía creer que cualquier persona podría matarte. Cualquier persona podría ser mala, cualquier persona podría ser Catherine Tremell. Entonces, fue, digamos que la tormenta perfecta, ¿no? Como que la situación económica, política y social en la cual estaba Estados Unidos El versus la miedo, película. ¿no? El Exacto, miedo. exacto. Ujú. Fue como que el miedo en general. Y La más siendo proyección una del miedo mujer. a todo lo que da, claro. Y más imagínate, siendo una mujer que sea la asesina serial, pues está tremendo, ¿no? Empieza a grabar, empezó a ser una pesadilla para ella. Le daban un cuchillo de prompt y Ujú. pues tenía que acuchillar al otro personaje. Entonces eso dice que a ella la puso en un estado mental horrible, porque de pronto tenía al director gritándole, mátalo, dale, más duro, sangre, sangre. Y ella, pues sí, metida en el papel, empezaba, pues, a apuñalar al dude que se quedaba ahí Sí. recostado, mientras ella, en el estado mental en el que estaba, decía: "No mames, ya lo maté. Es que sí lo maté, es que sí lo maté", porque, claro, los props de la sangre empezaban a salir y ella manchada de Mm, sangre, desnuda. Y entonces, ella empieza a decir: "Me empecé a volver loca", porque yo claro. como que me despersonalizaba y decía: "No, ¿qué es esto? Es que sí lo maté". La primera vez que tiene esa escena, ella se desmaya de la impresión que le dio y a partir de ahí, siempre tenían que tener un doctor listo para que una vez que Ujú. terminara una escena llena de violencia, le pusieran oxígeno, el doctor le tenía que llegar a dar aire, o sea, casi, casi le tenía que decir: "Mija, regresa". O sea, mija, regrese porque ese es solamente un papel.
tardaba mucho tiempo en salir de ese trance, ¿no? Y eso, fíjate que empezó a desequilibrarle su salud mental gachísimo en la vida real. Empezó a tener paranoia, que empezó a tener insomnio, que se volvió sonámbula, que de pronto le llegaban así como ataques de llanto. O sea, gacho, güey. Pagó una Claro. factura bien gacha por ese papel. Y bueno, Michelle Pfeiffer, Nicole Kidman, a ver, otra de los 90 porque no me puedo acordar de las otras 2. Gina Davis también Ah, Gina estuvo Davis, wow. lista como para ese papel. Y bueno, llegamos a la parte importante donde, aparte de todo, cállense la boca porque a ella la engañan para hacer la escena de las piernas. Porque ella se sienta, ya está actuando en su papel y de pronto este güey, el director, le dice, oye, ¿qué crees? Fíjate que no sé, te vas a tener que quitar el chón porque, ¿qué crees? Fíjate que la luz que te refleja, qué tal, se ve y se nota, tú no te preocupes. Y ella dijo, pues sí, o sea, no pasa En un nada, lugar ¿no? de trabajo, estoy en un lugar Pues sí, seguro, es un set de cine, es Hollywood. ¿no? Claro, Ahora, súper sí. esa escena no venía en el guión. Entonces, Paul Verhoeven, que era el director, nunca le enseña y nunca le dijo: "Oye, ¿qué crees? Se te vio la Polly Pocket al momento que descruzaste las piernas". Entonces, Maldito. cállate la pinche boca, güey. Llegan a la proyección, esta primera proyección donde llegan productores, los promotores, los RPs, los que te van a comprar la película, ya sabes, esas proyecciones que se hacen de negocios. Y entonces ella, de pronto dice que ve la escena y que no lo podía creer, que Ay, dijo: "No pobre. mames, no mames, se me ve el estuche en el peluche". O sea, se me ve el peluche en el estuche, más bien, al revés. Pero ella estaba furiosa, temblando, le entró un ataque de ansiedad, y lo que hizo es que ella se enfureció tanto, estaba tan pantera, que se paró, buscó a Paul, que era el director, y lo cacheteó enfrente de todos. Y le dijo: "Esto no se hace, eres un desgraciado, Una eres un falta de maldito". respeto, sí. Total. Y entonces ella se sale corriendo de la proyección, le marca al abogado y le dijo: "Necesito hablar contigo". Y le dice a su abogado que si ella quiere, lo puede demandar y que si quiere, puede pedir que se eliminara la escena La escena. porque Ujú. se hizo sin su consentimiento y no venía en el guión previamente, ¿no? Y total que, a ver, aquí viene también algo, pues, importante, y eso es lo que ella de lo cual se trata como toda la plática. Dice Sharon: "Mira, yo lo empecé a pensar mejor. Y yo dije: "Okey, tengo la opción de quitarlo, pero también tengo la opción de que esto vaya de acuerdo al papel que yo estaba haciendo. Sí, okey, yo entiendo que es una escena muy turbia, es muy perturbadora, pero no está fuera de lugar del personaje que yo estoy haciendo adentro de la película, porque Ya. todo esto Ujú. va con la trama, va con el personaje, y no me importa que esto fue incómodo, fue sórdido". Sharon dijo: "Tengo el poder en mi mano de decir, la elimino, o tengo el poder en La mi dejo mano de decir, la dejo y me atengo a las consecuencias". Y y eso la fue lo que ella hizo. aprovecho. Ajá. Exacto. Me costó muchísimo trabajo conseguir este papel para que hoy, solamente por una escena, lo descarte. Y yo, con todo lo que me costó, todo, decidí dejarlo. Entonces, pues claro, a ver, ¿qué pasó? Que ella se va a la estratosfera después de esta película. Empieza a ser una actriz de alto perfil, se empieza a codear con Martin Scorsese, que la llama para otra película, y en esa película ella gana un Golden Globe, la nominan al Oscar, después se ganó un Emmy, ajá, pero perdió la custodia de su hijo. Le vendió su alma al diablo, No, y a ver, sin saber que le estaba y esto vendiendo lo el hemos alma al diablo, ¿no? dicho muchísimas veces. Sí. Yo no sé si a un papá le hubieran quitado la custodia porque se le vio el Obvio paquete. no, obvio Y no. ahí te digo, o sea, esto lo hemos platicado mucho en Cháchara Literaria, la promesa que nos quieren, hacer creer que existe de la mamá superexitosa, que puedes manejar las 2 balanzas, es un misterio. Digo, es un mito, no es un misterio, Sí, es un mito. No existe. sí, Siempre hay algo que se desequilibra en esa balanza, siempre hay algo que terminas perdiendo, algo que hay que ceder, ya sea el tiempo, la atención, y como las mamás siempre son tan juzgadas y analizadas con lupa, no se les permite. Seas sí. Sharon Stone, o sea yo, o mi vecina, o tu mamá, ¿sabes? No se puede, no existe, no existe.
Pues yo Y también, bueno, yo no escuché el podcast, pero vi clips. Y justamente como me clavé en esos clips, después le empezaron a salir historias de otras actrices, incluida Uma Thurman con Quentin Tarantino, que también yo no sé si tú sabías, pero cuando filmó Kill Bill, la llevó a un estado de locura, donde le hacía repetir una y otra vez las imágenes con las escenas con violencia. violencia. Se lastimó incluso físicamente y él la presionaba, la orillaba, la llevaba a lugares horrorosos. Y dentro de no importa, es el señor director que haga y maltrate como quiera a las actrices, se les perdonan ese tipo de acciones. O sea, había como una lista súper interesante. Estaba por ahí también la mamá de Liza Minnelli, Garland, en El Mago de Sí, Oz, Judy Garland. Judy Pues ya Garland. contamos aquí la Ya historia del contamos la Mago de Oz. historia. En fin, había Sí. como una lista no tan chiquita. Hijo de Lars von Trier, que en la película de Dancing in the Dark le estuvo acosando, estaba encima de ella, le estaba jode y un fastidio. Y ¿Viste? ahí estaba, encima ¿Viste? de Björk. Sí, Ahora, el próximo episodio, aquí lo tengo, Wim Wenders, que es Las Salas del Deseo, sí, París, sí, sí. Texas, que a ver, para mí me encanta Wim Wenders, pero él justo salió y dijo: "Voy a retirar esta película porque hay una escena de desnudo de una niña de 13 años". Y Mm, hoy estoy recapacitando que esto no debería de seguir existiendo. O sea, no hay manera de que sigan viéndole las chichis a una no niña de se 13 años justifica, en no se película, güey. justifica. No. No hay manera. Pero se los traigo la próxima semana. Pero bueno, finalizando con la parte de Sharon Stone, pues nada, ella se va a la estratosfera, pero pues a un costo pues demasiado alto, ¿no? Que fue perder la custodia de su hijo adoptivo, su salud mental se empezó a hacer muy, muy frágil. Pero bueno, las invitamos a que vean este podcast porque ella habla de un montón de cosas. Habla de su papá, que era súper violento con ella. Habla de cómo un novio la golpeó y la amenazó al grado de dejarla encerrada en una casa y ella dijo: "Me va a matar", ¿no? Y ella se le llenan Guau. los ojos de lágrimas, ¿eh? Cuando está contando eso, porque se vuelve a aterrar de ese sentimiento. Está hablando de cuando le detectan un cáncer de seno y dice: "Mira, yo no me voy a andar con chingaderas, quítame los 2". Y el marido, güey, en ese momento le dijo: "Ay, ¿cómo te vas a quitar los senos?". Y ella: "Güey, es mi salud, pendejo. O sea, ¿cómo Y que es por mi qué me los voy a cuerpo quitar?". y es mi decisión. Sí, sí, No, o sea, sí. el güey era: "¿Cómo voy a andar con una mutilada?", ¿no? Casi, casi. "¿Cómo voy a andar con alguien que no tiene chichis?". Y eres Sharon Stone. Oigan, véanlo, por favor. Bueno, escúchenlo, se llama The Person Who Believed in Me. Y, pues, yo no sabía todas estas historias, y la verdad es que, pues, sí te dan ganas de ir a abrazar a Sharon Stone y decirle: "Mija". Sí. No, yo creo que más allá de Sharon Stone, porque es una figura que nos queda lejísimos, es entender cómo estos contextos supertóxicos, que en teoría son profesionales, que es a lo que aspiran muchísimas actrices en el mundo, pues terminan también siendo circos muy pequeños donde la violencia domina muchos puntos. Y este es el apapacho literario, que son libros que nos llegaron en el momento justo y con las palabras correctas. Ay, qué rico se siente el apapacho. Bueno, pues, ¿qué te parece si pasamos ahora sí al apapacho Sí, sí, literario? apapacho literario. Por acá. Ay. Apapacho literario. Tengo como 3 semanas queriendo hablar de esta belleza que no es un libro, es un fichero, es una publicación en forma de fichero del artista Antonia Alarcón. Es parte de una investigación que se hizo en los últimos años y son fichas de escritura y dibujos que conviven con voces de ensayistas, poetas, científicas, antropólogas, defensoras de territorio y artistas. Hay imágenes de diagramas, de mapas, de materiales con diferentes texturas. Y este fichero en realidad es una invitación para que leas en forma desordenada. De entrada, bueno, Piedra Ediciones es un proyecto editorial que está dirigido por Alfonso Santiago y es muy nueva. Apenas empezó en el año 2020 y ha colaborado con más de 20 artistas de diversas regiones de México y Latinoamérica. Este editorial sí está muy enfocado en Latinoamérica, es un espacio de experimentación artística y me gusta cómo convierte cada título en una obra de arte múltiple, o sea, porque se multiplica, o sea, se imprime muchas veces y se convierte en una obra de arte. Y, por ejemplo, agarras una y dice: "La vida siempre prevalece hasta cuando no esté aquí para verla". Y la volteas y dice: "Agua para los ríos". Luego dice: "Soy el agua que corre, dormido va el mar en mí".
y despierta la montaña, porque soy la fuerza de lo innombrado. Y lo volteas y dice, todo lo que se pudre estuvo vivo. Ojalá significara que yo soy por el mundo y el mundo es en mí. Un libro que cumple con varios propósitos. De entrada, repito, lo lúdico. Lo otro, conocer artistas y poetas desconocidos, latinoamericanas. Además, las tarjetas son como de un cuché de 30 gramos eh, mate, muy bonito. Por ejemplo, la frontera es un cuerpo que habla y cuando la volteas, pues hay como un hombre flor ahí que no entiendes muy bien qué está pasando. Este ejercicio literario, que no es un libro porque es un fichero, nos viene bien, ¿no? Porque es una reflexión de la tierra, de cómo es nuestra casa, de cómo huele, de cuál es el fin de estar en este planeta y por qué deberíamos de cuidarlo. Entonces, yo cierro con esto que dice: "La tierra ahora es una casa, te cubre el suelo, te protege toda la superficie del planeta". Aquí se los Bueno, pues dejo. ahí hay un apapacho literario. Oigan, pues ahora yo les traigo la novedad de novedades. Resulta Ay. que me llegó el libro de Tinta y Sangre de nuestra premio Nobel Han Kang. Ya lo empecé a leer, manas. Miren, voy en la ¿Y? página 51. Más o menos. Pero a ti te encanta Han Kang, ¿no? A ver, recuérdame, ¿te encanta o Sí, no te encanta? Sí te sí, por encanta. supuesto que me Sí, sí, encanta. sí. Sí. Dame chance. A lo mejor es de esos libros en los que tienes que como las comedias, ¿no? Cuando ves una comedia en una serie por primera vez, pues espérate unos 3 capítulos porque tienes que agarrarle cariño a los personajes, entenderle. Creo que me puede estar pasando lo mismo. Por supuesto que no lo voy a Mm, abandonar. Y, a ver, no me está pareciendo mal. Lo que siento es que me está pareciendo como, ay, súper lento, güey. Así como de, ya. ay, no puedes ir un poco más rápido. Inju, una reconocida pintora, muere en un accidente de coche. Su mejor amiga, Seon Ji, se niega a creer lo que un crítico de arte afirma, que el artista se suicidó. Seon Ji se embarcará en una investigación obsesiva que la llevará a desentrañar aspectos desconocidos de una biografía cargada de fragilidad y desamparo, pero la búsqueda de la verdad, a ratos muy peligrosa, supondrá remover su propia historia, hurgar en viejas heridas y padecer el vértigo que produce el misterio de la existencia. Les digo, ahí va, ¿no? Es como también este tipo de novelas que escribe Han Kang, como Imposible decir adiós, que a mí esa novela, bueno, díganme lo que quieran, pero es una cosa fabulosa. Se mete siempre entre lo onírico, la duerme vela, no sabes si lo que está pasando es real o la protagonista tiene fiebre. Entonces, a mí me gustó mucho ese libro. Claro que la voy a seguir leyendo, y a lo mejor las primeras 50 páginas, pues, no se va. Ajá. No estaba yo a lo mejor del mejor humor, pero lo voy a continuar. Pero eso fue uno de mis apapachos literarios. Como que siento que esa conexión con los libros es, o sea, no te quiero decepcionar, no te quiero motivar a que lo dejes. Pero pero sí O sea, siento, Nenu, que no soy, tu diablito que te está diciendo: ajá, "Déjalo, no te estoy déjalo". diciendo: "Déjalo, déjalo, déjalo". Pero sí siento que la conexión con los libros, No, ya cuando es sé. así la conexión, es que no Ay, puedo no. parar. Déjame Sí, ya desvelo, déjame paro temprano. ¿Qué pedo, no? O sea, güey, ayer sí, pensé en caray. ti porque salí a correr y me encontré a una chava que venía caminando con el perro y leyendo, así de plano. Y Ay, dije: no, ya, "Seguro qué flojera. Nenu haría esto". O sea, que Ay, no, picada, o sea, jamás, la güey. mujer picada. Entonces, a No, lo que voy no. es, no lo dejes de leer, es Han Kang, qué padre, ya nos contarás, pero sí siento que cuando un libro te atraviesa, te devora, Es te desde la primera consume, página, güey. desde la primera página. Sí. Sí. No la voy a Ay, dejar porque la quiero hermana, mucho. qué difícil. No la voy a dejar porque la quiero mucho y sé que puede ser una gran historia, porque no puede ser una mala historia. O bueno, sí, ¿por qué no? Pero, pues, no sé, ahora, pienso un poco como tú, creo que tengo otras lecturas que me llaman más la atención. Cuando llegó la empecé a leer, la devoré, voy en la página 50 y, pues, no tengo como esa ansiedad de regresar a leer, eso es Ya. a lo que te refieres, ¿no? Mm. Pero Sí, no, veremos, a ver, que te veremos. inventas compromisos de: "No, tengo una junta", y te encierras a leer, Exacto, ¿no? Esa exacto. soy yo mil. De que: "No, no puedo, vayan ustedes, yo me quedo aquí porque tengo una junta", y me quedo a leer. Siguiente apapacho literario, Los umbrales, de Liliana Muñoz. Esto es de Editorial Tránsito. ¿Quién es Liliana Muñoz? Bueno, Liliana Muñoz nació en Mérida, en México, y es editora, ensayista y crítica literaria. Edita la revista de crítica Criticismo, y la verdad es que es bastante, bastante chavita. ¿Por qué me llamó la atención? Porque escuchen, por favor, cómo empieza Los umbrales. No sé escribir cartas de amor, así que te voy a escribir un libro, no ya.
punto, bye. Un ensayo o unas memorias o un no sé qué. Me preocupa el tiempo o la constatación del tiempo, del poco tiempo que nos queda. No el tiempo de las manecillas, ni el de los calendarios, ni siquiera el de la escritura inmóvil suspendido. El tiempo que me atañe es el de tu cuerpo diminuto, frágil, recostado en la hamaca. Bello morir el que llega en el combate, afirma Virgilio en la Eneida. Y al mirarte, debilitada, pero sonriente, fatigada, pero serena, experimento algo parecido a la felicidad. Y lo que pasa con este libro es que la autora va tejiendo una reflexión sobre los cuidados, como pueden imaginarse, el tiempo y la memoria, pero tiene un factor que me llama la atención. Todo A esto mí sucede también. entre Mérida y Barcelona. No, y te voy a decir Eh, cuál es el ajá, factor importante en este libro, que ella está cuidando a su tía a su tía. nonagenaria. Es Exacto, una tía a la que ella cuida. es Ay, una tía. sigue. Entonces, bueno, esto es lo que les iba a contar, que Liliana acompaña a su tía abuela Yoli, que es Ujú, nonagenaria, es una persona de muchos años, de mucha experiencia, que es alegre, que está lúcida, pero justamente empieza a perder el contacto con la realidad. Y aquí en Cháchara Literaria hemos llorado, lo hemos examinado, lo hemos desmenuzado, nos hemos proyectado en ese momento de la vida donde dices, no manches, o sea, se está desconectando. Y ver a ese ser amado partir desde la mente es muy doloroso. Y creo que hasta ahora hemos visto o hemos analizado muchas lecturas que tienen que ver con la, pues con la obvia, ¿no? Con tu mamá o con tu hija. Pero que tengas ahora en juego a una tía, quién es esta ay, me tía, por qué encanta. es importante, por qué la vas a cuidar, qué tuvo que Ujú, haber hecho esa tía por ti o qué tuvo que haber sucedido a lo largo de tu vida con esta persona para que le tengas el amor, la paciencia y el cariño para sí. cuidarla. Entonces, bueno, se reconstruyen escenas de infancia, obviamente charlas de sobremesa, chismes jugosos y anécdotas disparadas que hacen esta historia muy entrañable, una parte de una constelación familiar. ¿Y qué pasa con las tías? Son Hay chidísimas algo las tías, güey, y son poca madre. hay algo muy interesante con ellas, porque puedes tener una relación tan diferente con ellas a la que Ujú. tienes con tu mamá. Y te voy a decir, Porque hay yo más con mi tía Elsa, confianza, ¿no? yo con mi tía Elsa de pronto llego y le pregunto: "Oye, ¿tú te acuerdas cuando mi mamá y mi papá?". Y me cuenta el chisme, me dice: "No, ¿qué crees? Fíjate Claro. qué tal". Y yo: "Ay, mírala". Entonces, yo tengo esa confianza con mi tía de poder llegar y preguntarle cosas, o chismes, y ella y yo chismeamos mucho más sabroso que lo que puedo chismear con mi mamá, ¿no? Claro, Mi porque mamá a veces además es sí. No, a ver, bien yo creo que la mirada tía nos da para todo un episodio, porque la mirada tía es la sí, que, es testigo de todo lo que sucede con tu familia, pero, pues, no está ahí, está al margen. pero no participa. Pero entonces la mirada tía suele ser más honesta, suele estar menos Me encanta. ficcionada, suele ser bastante realista y muy discreta. Y también la Ujú. tía es una persona a la que le puedes contar cosas, te consigue permisos. Si es la tía, además, que no se casó, guau, o sea, es la tía, ¿no? Como No, que bueno, y siempre es aunque se haya casado, joven, no que es importa. actual. Sí, pero en mi caso, que yo tengo muchas tías que no se casaron, son un perfil particular, porque siempre las vi jóvenes, ¿me Bueno, entiendes? sí, Nunca sí, sentí sí, que eran sí, unas sí, sí, sí. señoras. Entonces, la mirada a ti está buena. Sí, tienes Sí, razón. Creo que es un me personaje que encanta. tendríamos que explorar más. Y no Vivan las está en tías. la no está en la literatura tanto como quisiéramos, ojalá hubiera más literatura acerca de las tías y de los tíos también, porque, güey, yo tuve unos Ujú. tíos chidísimos, mis tíos Sí, son así como, güey, creo que cuando eres el tío de alguien es como justo el epítome de, que prefiero que mi tía sea mi mamá, ya sabes, cuando le gritabas a tu mamá de chavita de, pues ella es más mamá que tú, y ya sabes, porque pues era más chida, güey. Y como bien dices, está como en ese umbral en donde ella ve todo, sabe todo, no se toma mete nota. porque, La tía toma oye, nota. la tía toma nota porque también dice, pues no es mi pedo, güey. O sea, esto no es mi pedo. Pero cuando llegas y le dices: "Tía, no sé qué", te echa la mano, te da dinero, te consigue, ella te lleva, ella dice: "No te preocupes, yo voy por ella al rato, no te preocupes, yo le doy la lana, no te preocupes, yo le pago Sí, la escuela". Oye, sí. y eso, aplauso a todas las mamás que en algún momento tienen a esa hermana o a ese hermano que también aporta económicamente para los hijos, ¿no? O sea, a ver, es que te digo, el tema de tías da para un montón, como ellas también trabajan y dicen: "Yo le voy a pagar la colegiatura a mi sobrino, yo le voy a comprar los tenis, yo le voy a dar para que se vaya al campamento, yo todo", ¿no? Y ellas aportan también Ujú. económicamente.
Y bueno, pues también están las tías mal pedo, ¿no? A las que Sí, no también, que quieres son sí. y que son agritas, y que son un limoncito, y que son amarguitas, y que no importa casadas o solteras, pero de pronto está esa tía chinche que dices: "Ay, hija de la chingada, Hija de cómo su me caes madre, pero gorda, que güey". también toma nota y luego saca el, ¿no?, el tarjetero y hace la anotación mala onda. Y mira, por Por ejemplo, eso. en este libro dice: "El centro de atención ha sido siempre Yoli, incluso cuando sus hermanas vivían. Su risa y Ajá. sus bromas que ocupaban toda la estancia, iluminaban las Mm. comidas familiares. Ahora que ella se va apagando, la gente comienza a preguntar por ella". Ah, Ah. sí. Bueno, vamos a leerlo. Por favor, chacharets, levanten la mano y digan, ¿quién es tía? ¿Quién, cuál es la parte favorita de ser tía Sí, también? con una palabra que nos diga, o bueno, con lo que quieran, pero que nos digan cuál es la parte favorita de ser tía. Yo mi parte favorita es cuando juego con mis sobrinos y cuando se cagan, cuando vomitan, se los doy a su mamá. Le digo: "Ay, mira, aquí ya se vomitó tu chamaco, ahí nos vemos, güey". O: "Oye, está llorando tu hijo, ¿vienes por él? Ay, nos vemos". Entonces, a mí esa parte que yo disfruto como el 90% de lo chistoso, lo Sí. cagado, lo buen pedo, lo divertido que son, los niños o los adolescentes, y cuando se ponen difíciles, uy, Ay, mira, se con todo el sí, uno dice: "Este no es mi pedo. Ahí nos claro. vemos, mijito, bye". Bueno, Y y uno se puede. Pero bueno, ¿cuál es mi siguiente apapacho literario? Pues, ¿qué crees? Que yo te voy a volver a hablar otra vez de otro libro de Tránsito Editorial. Dios mío, la historia que les traigo, chacharet, se llama La loca de la puerta de al lado. Nada más con el puro título te quieres ir de nalguitas. ¿Y de quién estamos hablando? De esta autora que se llama Alda Merini, que la pueden ver en la portada. Y a ver, yo absolutamente me declaro una completa ignorante en cuanto a Alda, no sabía que existía, no sabía lo importante que había sido ella y su obra, por lo cual para mí siempre va a ser un placer recibir este tipo de historias de nueva gente que la rompió en algún momento, pero que para nosotros es nueva y estamos conociendo. Y este es el caso de Alda Merini, que se llama La loca de la puerta de al lado. Es una portada muy bonita porque la mujer que estamos viendo, pues es justamente Alda. Y la historia de su vida, la historia de su escritura, es que es como de una en un millón. Es súper interesante porque, como dice el título, siempre la llamaron la loca de la puerta de al lado. A ver, Alda tuvo muchísimas crisis mentales durante toda su vida, empezó desde los 14 años y estuvo recluida, iba y venía y salía, a veces por temporadas más largas y más cortas del psiquiátrico. Parece que lo que ella tenía era personalidad border, padecía esquizofrenia, su escritura siempre fue catalogada como intensa y como dolorosa. Y esto hizo que Alda se convirtiera en una de las escritoras más profundas de Italia. Y ella, ¿sabes cuándo se hace famosa? Después de los 80 años. Y no, guau, no, como la sí, Venturini, ¿te acuerdas? Aquí contamos la historia también. o la Venturini, que después de Ajá. los 80 la rompen y se hacen famosísimas. A A mí ver, estas historias me dan vida, neno, te ay, lo es que me juro, encanta, me dan me vida. encanta. Porque uno dice: "Oye, que nos permiten llegar a los 80, oye, nunca es tarde para hacerte famosa, güey, nunca, nunca". Oye, además, nota al pie, mi maestra favorita de la vida se llamaba Alda Carrasco, me daba una clase muy Ay, bonita que se llamaba mira, Arte de la India, y ese nombre me parece fabuloso, Alda, o sea, ¿sabes qué? hola, Yo no buenas tardes, Alda, mucho gusto. No, hombre, o sea, te caes de espaldas. ¿sabes que yo nunca había oído el nombre de Alda? Sí, Alda es O sea, no precioso. no sabía que existía, pero me Ujú. parece muy bonito. De hecho, fíjate que ella, desde 1996, sus colegas, los críticos literarios, siempre la propusieron para que le dieran el premio Nobel. Y pues no, nomás no le dieron el premio Nobel, pero ella siempre estuvo como lista y en la escena y en la terna. A ver, déjale tomo una Ella foto, me lo voy a ella comprar. fíjate ella fíjate que tuvo una vida muy limitada económicamente. Sí fue muy pobre durante toda su vida, pero ella nunca dejó de escribir. Ella se muere en el 2009. Entonces, pues, esta es la historia de una mujer que nos hace pensar que después de los 80 años sigue habiendo vida. A ver, ella nace 1931, Milán, es una familia muy pobre, una niña muy inteligente, era muy buena estudiante, y entonces ella Oigan, nada empieza a más nota contar. al pie rápido, chacharets, si no están viendo YouTube, Alda, nuestra Alda del amor, collar de perlas, perlas en las orejas, cigarro Ajá, en la mano, uña larga, mirada profunda,
pelo despeinado, traje sastre negro, o sea, todo que ver esta Sí, mujer, sí, 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 todo. sí, sí. Está increíble. Y Increíble. entonces ella, en la escuela, desde ahí empieza a escribir poesía, le empieza a gustar y le enseña a su papá, porque hay un poeta muy famoso, o bueno, que era muy famoso en su localidad, que le dijo: "Oye, no manches con lo que estás escribiendo". Y ella muy orgullosa va con su papá y le dijo: "Papá, papá, mira, el poeta me dijo que yo escribía súper bien". Y el papá le rompe el poema en la cara y le dice: "Mijita, el poema no te va a dar de comer. Usted se pone a Como a chambear". Yayoi Kusama, que también el papá le rompe las ¿Así te pinturas. acuerdas? Pues sí, Ajá. justo. Y bueno, como les decía yo al principio, parece que, lo que tenía Alda era esquizofrenia. Entonces, a los 16 años, es la primera vez que ella ingresa al psiquiátrico. Publica su primera colección de poemas, no le fue nada mal, y ella se casa con un señor que se llama Ettore Carnitini. Ettore, como Héctor, pero Ettore. Ettore Carnitini. Entonces nace su primera hija y se llama Emanuela. Y aquí empieza un parteaguas muy importante porque, a ver, ya veníamos hablando de que Alda, pues, tenía problemas mentales, o sea, tenía una dificultad para estar con sus emociones puestas, y cállate que cuando llega el primer posparto, no, Se pues, desequilibra mal. oh, sí, güey, o sea, se nos fue a la súper chingada. Pues sí. Y después nació Flavia. Y luego, 8 años después hay una pelea tremenda porque, a ver, ella con Ettore Carnitini, pues, tenía una relación muy pasional, porque eran muy amorosos, pero eran muy peleoneros, pero se tiraban los platos, pero se querían mucho, hacían el sexo, bueno, 24/7, o sea, eran muy pasionales los 2. Muy Pero italiano un su día hermana, muy sí, sí, italianos. exacto. Pero un día, pues nada, ella se pone fatal, empieza a aventar cosas, cae como en una crisis, y él dijo: "Ay, qué hueva, le voy a hablar a la ambulancia". Y él nunca pensó que la fueran a internar en un psiquiátrico 10 años, güey. Y Alda, pues llega al psiquiátrico como diciendo: "Sí, me enojé, tuve una crisis, pero Pues no es como porque, güey, sí. no me dejen encerrada 10 años". Híjole, lo que pasa en esos 10 años adentro del psiquiátrico, Dios mío, es que es una historia del terror. Porque, a ver, ella no era de las pacientes que estaban tan mal, digamos, ¿no? Ella, pues, estaba medicada, pero al final, pues, era una persona consciente de su realidad, podía convivir. Cállate que adentro del psiquiátrico se les enamoró de un güey. Ay, no, es que la Alda, Ay, no, la Alda, guau. güey, la Alda estaba, pero sí, con todo. En ese periodo de 10 años, a ella le dan permiso de pronto de estar saliendo, porque te digo, no era un internamiento, largo, sino que a ella le dijeran: "Bueno, pues te puedes ir a tu casa". Cállate que cuando llega a su casa la primera vez del internamiento, pues que hacen el delicioso y que llega Bárbara. Y llega al hospital y está preñada, ¿no? Porque la regresan al psiquiátrico. Entonces llega Alda y está preñada con Bárbara, pero el Estado le dijo: "No te puedes quedar con la niña, no están las condiciones para que te quedes con ella, la vamos a tener que dar en adopción". Entonces Bárbara se va en adopción. Y luego cállate, güey, vuelven a pasar años, la Alda la vuelven a dar de alta, vuelve a irse con el Ettore Carnitini y cállate que se vuelve a embarazar y Chin. nace Simona. Ay, no, es que también la Alda, güey, o sea, es que, Sí, ¿sabes? sí, 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 sí. También ella. Y entonces llega y ahí sí, pero ahora te voy a decir, lo que pasó con Simona es que Simona, su última hija, sí nació en el psiquiátrico y ella ya estaba, pues, en una condición muy lamentable. ¿Qué pasó? Que le volvieron a quitar a Simona. Cuando nace, le dice otra vez el Estado: "No te la puedes quedar, tenemos que darle en adopción". Encontré algo que se los quiero leer. Dice, cuando me ingresaron por primera vez en el manicomio, era un poco más que una niña. Yo tenía 2 hijas y algunas experiencias a mis espaldas, pero mi alma seguía siendo simple, pura, siempre esperando que algo hermoso se presentara en mi horizonte. Después de todo, yo era poetisa y pasaba mi tiempo cuidando de mis hijas y dando clases particulares a algunos alumnos, muchos de los cuales venían a la escuela y alegraban mi hogar con su presencia y sus risas alegres. En resumen, era una esposa y madre feliz, aunque a veces mostraba signos de cansancio y mi mente se adormecía. Intenté hablar de estas cosas con mi esposo, pero él no mostró señales de comprensión, y así mi agotamiento empeoró. Con la muerte de mi madre, a quien yo apreciaba enormemente, las cosas empeoraron aún más.
Un día, exasperada por el inmenso trabajo, la constante pobreza y quizá afectada por la enfermedad, estallé en furia y mi esposo decidió llamar a una ambulancia sin prever que me llevarían al manicomio. Pero en ese momento las leyes eran claras y en 1965 la mujer estaba subordinada al hombre, quien podía tomar decisiones sobre su futuro. Así que fui internada sin saberlo, ni siquiera sabía de la existencia de los hospitales psiquiátricos, ya que yo nunca los había visto, así como ese hospital, porque les digo que ella ya había visitado Ujú. algunos. Dice, pero cuando me encontré en medio de uno, creo que enloquecí en el acto al darme cuenta de que había entrado a un laberinto del cual sería difícil salir. De repente, como en los cuentos de hadas, todos los parientes desaparecieron. Por la noche se bajaron las barras de protección y se desató el caos infernal. De mis entrañas surgió un grito penetrante, una invocación desesperada dirigida a mis hijas, y empecé a gritar y a dar patadas con toda la fuerza que tenía, lo que resultó en que fui atada y martillada con inyecciones. Y eso, su autobiografía. Y Durísimo. ella cuenta absolutamente todas las los abusos psicológicos, los abusos Ay. físicos, todo lo que ella pasaba adentro del psiquiátrico, y no solamente ella, ¿no? Sino con todas las otras pacientes. Y Eh, pensar que con el esas clínicas psiquiátricas hasta hace muy poco no estaban reguladas. Y aquí en la Castañeda, en México, pasaba lo mismo y nos vamos enterando con el paso del tiempo. Leonora Carrington, ¿te acuerdas que tiene un libro muy interesante de sus días en el psiquiátrico? Es muy de duro, cómo la sí. encerraron también. Y luego escribe, mis hijas eran 4 estrellas caídas en un prado que no me pertenecía. Cada vez que venían a visitarme al hospital, yo intentaba memorizar el olor de sus cabellos para que me durasen hasta el siguiente mes. El Mm. Estado me quitó el derecho a ser madre, pero ninguna ley pudo quitarme el dolor de parirlas en la mente cada noche. Ay, no, es que quiero llorar. No, Pues es guau. que me quiero partir en dos. Y obviamente las niñas iban, veían a su mamá, y de hecho ella encarecidamente les decía: "Ustedes no digan que son mis hijas". ¿Para qué? Para que no se burlen de ustedes, para que no les hagan bullying, para que la sociedad, no las tache, no las manche, no las haga a un lado. Ustedes no digan que me conocen. Y las niñas, en su profundo amor por su madre, le decían: "Eres nuestra mamá, nosotros no nos avergonzamos de ti". Entonces, bueno, ella en este diario que les digo se llama Diario de una diferente. Imagínate el título, Diario de una diferente. Entonces, es hasta 1979, que ya que pasó todo el drama del internado, ella regresa a escribir, le empiezan a publicar, su escritura es muy conmovedora, porque todos los que lo leían, pues, sufrían con ella. Entonces, su lectura, digamos que eran experiencias muy humanas. Y sobre todo, pues, hablaba de los centros psiquiátricos, que es algo de lo cual, pues, que en ese entonces, pues, no se ponía mucho en la conversación, hablaba de los abusos médicos, todo el tiempo, todo lo que vivió ella ahí. Y luego, hay un momento donde ella se queda muy, muy pobre, porque, a ver, el marido se le muere y ella vuelve a caer en otra depresión. Ay, no, es que la pobrecita, güey, Pues la es pasó, que pero pa'l perro, güey. no, pues que el tema de la salud mental, por eso ahora es tan importante hacerlo visible y Sí. encararlo de muchas formas, porque la salud mental no tiene nada más un diagnóstico, son múltiples, cada persona a veces tiene diferencias versus el otro paciente, ¿sabes? La medicina ha explorado básicamente todo el cuerpo, pero del cerebro, nenu, es de lo que menos sabemos, es de lo que menos entendemos hasta la Ay, fecha. ya sé. Y Por eso entonces, es bueno, tan grueso, sí. se le muere el marido. Sí, sus textos ahí estaban, pero no era una persona la cual pudiera vivir de su escritura. Era conocida, pero no era rica, no, ni siquiera le daban la lana como para poder vivir de diario. Y entonces dicen que todas las noches ella iba a un bar que se llamaba el Bar La Chimera, donde era muy amiga de una bartender que ella siempre a escondidas le pasaba un capuchino y un pedacito de pastel, que era lo único que ella le podía Mm. dar, para que calmara un poco el hambre que tenía Alda. O sea, imagínate lo pobre que era. Y pues nada, a veces ella, los favores que le pedía a los pocos amigos que tenía o a la gente que iba y le decía: "Oye, Alda", le decía: "Invítame a comer". Eso era lo Ah. único que ella quería, ¿no? Como: "No me des nada, no me compres nada, invítame a comer". Y algo muy característico de Alda es que todo el tiempo andaba con las manos, tapándose la boca, porque cuando estaba en el psiquiátrico le dieron tantos electroshocks que le tumbaron la dentadura. Ay, no, ya, nenu, No. basta. No, 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 ya basta, 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 basta. Pero no, a ver. O sea, lo fabuloso y lo fenomenal es que, pues nada, de pronto ella sí, bueno, aparte de su inestabilidad mental,
eso hizo que fuera un punto de fuga para su literatura, pues era su realidad. Y pues nada, de pronto ella se empieza a hacer muy famosa, la mandan a hablar a la televisión y bueno, ella tiene un libro que se llama Delirio amoroso y de ahí a la estratosfera, 80 años. Y ya no va a parar de escribir nunca, ya no va a parar de publicar y cada vez va a ser mucho más querida por la gente. También la crítica literaria la acepta mucho, la quieren mucho y también se llevó un montón de premios, güey, después de los 80. Qué Entonces maravilla. ella, imagínate, por fin, por primera vez en su vida, es feliz, haciendo lo que más le gustaba, sigue Mm, publicando, cartas, textos y bueno, se nos muere el 1 de noviembre del 2009. Entonces sus hijas, que la querían mucho y que ella quería mucho a sus hijas, se quedan a cargo de todo su legado. De hecho, el lugar en donde ella vivió lo donan para que fuera, ya un museo, ¿no? El Museo de Alda. Durante toda su vida vivió en la marginalidad, recibió diferentes reconocimientos y obtuvo la admiración de los lectores. Tierra Santa, la otra verdad, Baladas no pagadas, Clínica del abandono. Uy, ¿qué veo con sus títulos? Clínica del abandono sí, 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 y sí. Delirio amoroso. Voy a leer este libro, pero de entrada yo dije, no puede ser que es una señora que hasta los 80 años fue feliz y todo el tiempo Sí. vivió en el psiquiátrico, pero gran historia la de Alda, sobre Sí, todo gran, gran historia. reconocer el gran amor que también tuvo por sus hijas, ¿no? Y cómo sus hijas también le dijeron: "A nosotros no nos avergüenza que seas nuestra mamá". Y luego les leo, Sí. había una foto donde ella estaba con un brasier, me parecía una cosa sensacional, búsquenla, pero nada más me cabía una foto, entonces ya no pude poner la otra. Y la otra se me hacía como muy chistosa. Dije: "No, no, vamos a ponerla en su total esplendor", como bien dices, con sus No, perlas. es Ahora fantástica, fantástica. Perla, cigarro, mirada profunda, pelo despeinado, traje sastre negro, todo más que bien. Todo que yo lo ver. que creo es que esas perlas le han de haber costado 2 pesos, porque acuérdese que era pobre. Entonces, yo creo que eran fakes, de esos que venden en el mercado, pero mira, de que se ve reina y regia, se ve reina y se ve regia. Entonces, pues, esa es la historia de Alda, y luego ya lo leeré y les traigo de qué Buenazo. se trata el libro. Así es. Genial. Bueno, el día de ayer nos enteramos de la triste muerte de Marjane Satrapi, una de las autoras de novela gráfica más importantes de la historia de la literatura, que logró justamente llevar la novela gráfica al siguiente nivel. Hasta antes de ella, la novela gráfica era vista como, pues diré que dentro de otra categoría, dentro de las letras. A ella la conocerán por Persépolis, una novela gráfica en blanco y negro que posteriormente se hizo película y que se ganó todos los premios. Eh, Jane Satrapi publicó Persépolis a principios de los años 2000 y la realidad es que muy poca gente se imaginó que esta novela en blanco y negro iba a llegar a todo el mundo, que se iba a traducir a muchísimos idiomas y que se iba a convertir en un documento histórico y en un referente social de un país completo. Ella nació en Irán en 1969 y vivió toda su infancia durante la Revolución Islámica de 1979 y también la guerra entre Irak e Irán. Eso es muy importante saberlo porque es una niña que fue marcada fuertemente por las guerras, por el contexto social, por un contexto social muy agitado, muchos problemas, cerraban la escuela, luego regresaba, las noticias siempre eran malas, Muy las mujeres opresivo siempre también. terminaban muy represivo, y las mujeres siempre terminaban de alguna manera construyendo la sociedad al interior de las casas, porque justo dentro de esta represión, pues salir, termina volviéndose muy, muy complicado. Em, bueno, en Persépolis ella justamente narra los acontecimientos de su país desde la mirada niña, lo cual es muy, muy bello. Si no han leído Persépolis, por favor, corran y cómprenlo. Hay de todos los precios, en muchos materiales, en muchos formatos. Hace una crítica profunda al mundo islámico en el que ella vive, se desarrolla y cómo todo va cambiando muy rápido a su alrededor por las guerras. Entonces, a través de esta historia se habla de censura, de guerra, de exilio, de pérdida. Obviamente, uno de los grandes objetivos de esta niñita es entender qué es la libertad, de qué va la libertad y cómo se puede acceder a ella. Pero también hay muchísima amistad, hay mucho amor, se entretejen conversaciones profundas entre mujeres principalmente. Y bueno, justamente la grandeza de Persépolis pues radica en que explica la historia, pero no desde los gobiernos, sino desde lo cotidiano. Aquí en Chacha Literaria hemos hablado de muchas historias, incluidas Mary Cassatt y otras tantas,
que hacen de lo cotidiano lo extraordinario y cómo la mirada femenina nos ayuda también a entender distintos puntos de la historia. Ella en este libro habla mucho de la cocina familiar y en realidad está haciendo referencia, por ejemplo, a ejércitos. Habla, por ejemplo, de la escuela, pero en realidad está haciendo alusión a los gobiernos. Habla de la conversación entre padres e hijas, que son muy superficiales y poco amorosas. Ella también demostró con esto que la novela gráfica tenía muchas posibilidades de expansión hacia lo lírico, lo poético, los lenguajes ocultos y que hay muchísimas cosas que ni siquiera se necesitan explicar con palabras porque se pueden observar y es ahí donde esa fortaleza del dibujo, pero que en realidad tiene un mensaje concreto, oculto, político y muy diverso al interior. Yo cuando empecé a leer estas notas, Nenu, no sé si te pasó a ti, fue muy, muy triste porque decía, Satrapi muere de tristeza y es que hace apenas unos meses Ujú. su marido murió. Y entonces las personas que la rodeaban, sus Como un amistades, año, su tiene familia, como un año, sí, unos años que el marido murió. decían que desde ese momento ya como que Sí. perdió un poco la fe en la humanidad. Y sí Lo que creo pasa es que que una de estaba las muy chava, estaba muy chava y no había señales de que ella estuviera enferma. Entonces, por eso causa como más impacto el que alguien tan joven, pues tenía 52 años, o sea, era una chava, literal, 56 creo. ujú, Pues sí causa como mucho impacto el de cómo que se murió, las notas fueron, se murió de tristeza. Y hubo mucha conversación al respecto de qué era morirse de tristeza. ajá, Y, pues, bueno, mucha gente, no se saben hasta el día de hoy las causas exactas por las cuales, murió Marjan, pero lo cierto es lo que dices, ella extrañaba muchisisísimo a su marido, que era el mm, amor de su vida. Ella en su Instagram, si lo quieren ir a ver, pues solamente tenía las fotos de él. A ver, ella empieza con una foto el 21 de abril del 2025, donde pone la foto del marido y dice Matías, porque Matías se muere el 8 de abril del 2025. Y luego vienen otras publicaciones por separada que dice For I lost the love of my life, para la persona que perdió al amor de su vida. Ay, lo traduje todo mal, pero bueno, me entendieron. Y luego, al final, es que, ay, lo traduje todo mal. Y luego viene una foto de ellos 2, em, y es lo único que tiene en su Instagram, desde el ay, no, a 2025. mí además, ella en esta, pues, en esta revolución islámica del 79, como les contaba, y el cierre de las libertades que vino después, pues se convierte en uno de los cómics más importantes. Y ojo, porque no sé si tú te acuerdas, Nenu, pero la personajita, además de contar la revolución, la guerra, el exilio y demás, no sé si tú te acuerdas que ella escuchaba, por ejemplo, Roca a Escondidas, porque claro, Ay, escuchaba Linkin Park, claro. porque nuestra autora viene de una familia progresista, laica, algo extraordinario también para la época. Y No, yo bueno, sí creo que tiene una es que a mirada ver, única. la familia de ella era muy, muy revolucionaria. Cuando viene todo el pleito de Irán y de Irak, pues los papás dicen: "Queremos que te vayas a otro lugar", la mandan a Viena a estudiar y luego ella regresa para estudiar Bellas Artes a Irán, pero luego las cosas se complican y ella se regresa a París y es donde se queda para vivir. Ajá, se queda Pero en a ver, París ella para siempre, sí. ella siempre habló de su privilegio. Ella nunca dijo: "Ay, pobrecita de mí", que no, no, no. Ella siempre dijo: "A ver, yo fui muy privilegiada, primero, porque tuve unos papás demasiado progres, Ujú. segundo, porque yo vengo de un linaje importante, de líderes, y esto me permitió a mí y a mis papás que yo, me pudiera salir de ese mundo e irme a estudiar y ver el mundo de diferente manera". Ella siempre habló desde ese lugar y como bien lo dijo en algún momento: "A ver, yo no soy historiadora, yo no estoy intentando que todo el mundo lo esté entendiendo, qué era lo que fue para mí vivir en Irán en años de adolescencia. Mi visión, como efectivamente es súper limitada, pero es mía, y es lo Claro. que yo viví cuando yo era una adolescente. Es que, pues, ella estaba en contra de que se usara el hiyab, ¿no? Este Indumentaria que manto que llevan les las cubre, mujeres. ajá, de pies a cabeza. Pero ella también siempre lo dijo: "A ver, yo no estoy de acuerdo porque a mí se me hace un sistema opresor patriarcal, pero mira, si tú lo quieres usar, adelante. Yo contigo hasta la muerte, maná". Sí, Pero a mí, la verdad, a ver, te voy a decir honestamente, sí me gusta Persepolis, pero me gusta mucho más Bordados. A ver, Bordado Bordados, sí, a ver, increíble.
Bordados es la historia de y a ver, sí, pues es un retrato crudísimo de la situación de las mujeres en Oriente Medio. Todo sucede adentro de un salón, donde las mujeres se juntan a descansar, a platicar, a echar el té, a echar la chorcha, mientras los hombres están durmiendo la siesta. ¿Se acuerdan cuando platicamos de cochinas? Un poco que las mujeres siempre buscan este tipo de espacios para poder hablar de lo que realmente necesitan hablar, pues un poco de eso se trata Bordados, ¿no? La autora, en este caso Marjane, pues está actuando como la escucha, como la chavita que está ahí viendo a todas estas mujeres que tienen diferentes experiencias y está escuchando a la abuela, a la mamá, a la tía de la amiga, a la amiga de la prima que están en esa sala. Entonces, lejos de estar hablando estas mujeres de la sumisión y la sociedad, están hablando estas mujeres de la sexualidad, de las relaciones, del matrimonio, de la virginidad. Y entonces, pues obviamente ella está teniendo como todo este mundo abierto y dice, "Ah, es que las mujeres también hablan de eso se trata Bordados, porque a ver, Mariana lo que tenía es que también era muy ácida, era como muy humor negro, pero a la vez era muy tierna. Bueno, luego viene Pollo con ciruelas, que a ver, este libro lo han sacado ahorita mucho porque tiene una historia muy similar a lo que ella acaba de pasar. ¿De qué se trata? La historia de este señor es que él es muy virtuoso, ¿no? Es la historia de este músico que gracias a su música le da de comer a la familia, donde viven bien, pero un día pues se pelea horrible con la esposa. Entonces la esposa, a manera de venganza, le rompe este instrumento y entonces él se queda profundamente deprimido porque no tiene dinero para comprarse otro. Pues dijo: "¿Saben qué? Me voy a ir a morir a mi cama". Decide dejar de comer, decide dejar de tomar agua, porque ya no encontró ningún motivo ni ninguna manera de seguir vivo en este mundo, porque le habían quitado lo que más amaba, que era eso. Entonces, cuando, nos enteramos ahora de la muerte de Marjane, em lo están simulando mucho con Pollo con ciruelas, también es una película, también la llevó para allá. Entonces, pues bueno, estos 2 son como los más importantes. Tiene otro que se llama El suspiro. Ella fue una gran directora de cine y una gran guionista, que no se nos olvide. Ella escribe y dirige la película de Madame Curie, que ya les contamos aquí la historia, donde está contando la vida de Madame Curie. ¿Qué pasó cuando se le murió el marido que lo atropelló una carreta, se Un acuerdan? carruaje, ajá. Y cómo se le volteó la vida a Madame Curie, eso lo está contando Marjane. Luego tiene otra película que se llama The Voices, que es una comedia como súper negra y para que quienes no estén viendo el póster es Ryan Reynolds. ¿Quién es? Pues es el ¿cómo se llama? El Deadpool, ¿no? Todo el mundo lo va a El ubicar por Deadpool, el sí. Deadpool. Exacto, es el Deadpool. Esta película de The Voices, oigan, es una pasada de lanza. Es lo más cagado que van a ver. Es una comedia negra, porque el tipo es adorable, es súper optimista, siempre está viendo la vida así como bien bonita, y él tiene un trabajo normal de 9 a 5 en una fábrica. De pronto empezamos a ver cómo ese mundo de verdad es más complicado cuando deja de tomarse los chochos que lo hacen estar bien. Mm. Es una película simpatiquísima, estuvo nominada en el Sundance, y la otra que tiene es el que les digo, Pollo con ciruelas. Entonces, pues nada, yo creo que la pueden buscar en plataformas, y si Está en no les da Movie, creo que está en Movie. mira, Ajá, sí. si les da flojera entrarle a los libros de Marianne, que a ver, no habría por qué darles flojera, Es porque que son no te una puede cosa dar flojera. maravillosa, güey. No, y yo también, si ustedes tienen en casa jóvenes lectores y no están tan Sí, clavados con la lectura, de verdad que Marjane es una gran entrada a este mundo sí, literario. A mí me parece que total. fue una artistaza, Pues grandiosa. Rest in Power, Rest in power, que rest descanse in en power. paz la querida Marjane, si ya la vida no le estaba dando lo que necesitaba, pues, que Pues donde esté sí. encuentre el consuelo, la paz, que ella necesitaba en este mundo, ¿no? Pero bueno, chacharets, una Vámonos, noticia chacharets. espérame, ¿No? antes de irnos, una noticia superimportante, súper. Qué bueno que se quedaron hasta el final, porque las que llegaron hasta acá tenemos una sorpresa para ustedes, que son las lecturas de verano. ¿Qué va a pasar con estas lecturas? Pues que obviamente Cháchara Literaria les va a regalar paquetes de libros para que se los lleven ahora que se van a la playa, que si se van al rancho, que si se van a la casa de la abuelita o si se van a los partidos del mundial mientras el marido está viendo la tele, pues usted puede ponerse a leer. Son como los arcones navideños, pero ahora es el arcón de verano, ¿no?
Pero una, nos tienen que enseñar que ya se suscribieron al canal de YouTube, pongan 5 comentarios en 5 videos diferentes y todo eso nos los mandan aquí. Las primeras 10 se van a llevar un paquete, no creo que es 4 libros por paquete, las primeras 10. Entonces, pues, después les decimos las instrucciones, pero Es más, disfruten hay el que verano. subirlo, las primeras 15. Eh, Órale, yo ¿te acá. alcanzan? ¿Te alcanzan Sí, me los libros? alcanzan. Sí, 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 Órale. sí. Sí, total. Se está poniendo bien generosa aquí la comadre. Libraxos, estoy 15, viendo aquí. órale. Va. 15 libros, 15 personas, las primeras 15 que nos manden las instrucciones, como ya les dijimos, no lo vamos a poner en ningún lado. Esto es solamente para las que llegaron Solamente hasta el final. hasta acá. Ajá. No vamos a avisar que hay libros de verano, no. Si ustedes llegaron hasta acá, mijas, felicidades, porque pueden ser las ganadoras de este De paquetaxo de verano. verano. Y hablando de paquetaxo, ya que les dimos las instrucciones, ¿qué comiste? Mira, yo me comí el chocolate que nos trajeron, el de Ajá, yo 85%. estuve entre 2, entre el chocolate 85% cacao que nos trajo nuestra chacharet queridísima con una botellita de vino y unas gomitas mango chile, y habas Mm, enchiladas que son también mi perdición, así que estuve picoteando de ambas cosas. mira, yo tengo palomitas. Muy bien, nuestro Miren, lind, nuestro palomitas chocolate lind. saladas, palomitas saladas con chocolate oscuro. Por favor. Oye, y ya que llegaron hasta acá y hablando de algunos comentarios, oye, muchas Ah, gracias. espérate, tengo saludos especiales. A Ajá, ver, por favor. a ver. Hijo, lo tenía que decir hasta el principio, pero un saludo muy especial a Steph Robles, que nos escucha en Suiza, y que su Oh, hermana Chacharet vino a la presentación de Valeria en la semana pasada. Nos pide también a Yeli que demos tips para los clubs de lectura, porque ella está empezando un club de lectura en Querétaro, me dijo Querétaro, en Puebla, y quiere saber qué le podemos aconsejar, nos llevamos para la siguiente semana. Esos oye, 2 saludos tengo por acá. bueno, fíjate que, Lisa Sa en Spotify nos vino a decir que el jocoque, ¿se acuerdan que el capítulo pasado dimos una receta de betabel con jocoque? Ella dijo que fuera de México ese término no existe, o sea, nadie conoce el jocoque más que nosotros, que en realidad eso está basado en un ¿Neta? producto que está basado en un Órale. producto libanés, que en Europa se llama yogur griego, no es jocoque, allá se llama yogur griego, y que en el mundo árabe se le conoce como labna, no que jocoque ni que nada, eso Qué solamente es interesante. un Mexican curiosity. Oye, y luego Nayeli, hablando de las chaparras, Nayeli dijo que ella medía 1,74, dijo: "Pero güey, mi sueño siempre ha sido ser chaparra". A ver, Ay, qué linda. ¿eh? Nadie estamos conforme con lo que el señor de los truenos nos mandó, Sí, que si sí, chaparras, que si gordas, que si altas, sí, que si sí, es flacas, verdad. que si pelo chino. Y ya por último, gracias a Irma, que la verdad no me acuerdo por qué puso este comentario, no sé si dijimos algo al respecto, pero dijo que a las personas que nos gusta leer acostados se nos llama librocubilaristas. Hazme el favor con la Órale, palabra, órale. librocubilaristas. Pero bueno, tenemos nueva palabra en el vocabulario, ya la aprendimos. Entonces, pues, oigan, muchas gracias. Vénganos a Muchas contar, gracias. eh, pónganos un comentario aquí para que se ganen los libros. Este va a ser el primero que van a tener que poner y luego se van otros 4. Denos like, denos follow, hypeenos en YouTube, escúchenos en Spotify, escúchenos en Ah, Apple Podcast. y ojo, Nenú, que no hemos dicho, pero también, súper sí, necesitamos un especial de Silvia Plath. Sí, que se Sí, arme el especial de Silvia Plath. lo hacemos Lo para hacemos. terminar la temporada. Exacto. Lo estamos preparando. Muchas gracias por habernos escuchado, gracias por su tiempo, su paciencia. Y acuérdense, si quieren ganarse un paquete de paquetaxo de verano, tiqui, 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 nos escriben en este capítulo. Las que llegaron hasta acá merecen sus libros. Amiga querida, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Amiga, Nenu Monster, I love you, las amamos, chacharets, gracias por todo. Y sigan comentando, porque leemos todos los comentarios, se los prometemos. Las Yo queremos. estoy como Peña Nieto tratando de hacer el corazón que nomás no me sale. Yo Pero así como mira, el mejor corazón este. de Peso Pluma. Güey, qué difícil. No, ¿qué es eso? ¿Cómo? Ah, ya, ya, ya. A ver. No, güey, me duelen los brazos. ¿No te duelen los brazos cuando haces esto? No puedo hacer el corazón de Peso Pluma, neta. Bueno, es el Güey, corazón coreano y ya. ya, así.
O sea, yo tengo como se me ven como manitas de puerco, ya sabes, las que venden en vinagre. Mira, mira, se me ven manitas de puerco, güey. Bueno, manitas de puerco, adiós. Voy a dejar de ser su payasa. Bye.